Amados hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a hablar ahora sobre la fe sobrenatural. Y para eso hemos escogido este versículo bíblico que está en Filemón, en el versículo 6. Abran sus Biblias, por favor, y vamos a la lectura. Dice así, versículo 6 de Filemón: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Aquí hay dos palabras importantes que todos nosotros tenemos que tomar en cuenta en este versículo bíblico. La palabra es fe y la otra palabra que está en este versículo es eficaz. Entonces, como es un poco extenso la meditación de estas dos palabras, a pesar que es un solo versículo, hermanos, vamos a hablar ahora sobre lo que es la fe, sobre todo la fe sobrenatural. Y el próximo domingo vamos entonces a tocar acerca sobre la eficacia de la fe. Así que vamos desarrollándolo rápido por el tiempo que tenemos. Es corto en cuanto a una grabación así solamente con un celular. Más adelante tenemos un equipo para poder grabar mucho mejor. Entonces ustedes saben acerca sobre la definición de la fe, la definición teológica de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así: es la certeza de lo que se espera. Noten la palabra espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el idioma griego, conforme fue escrito la palabra de Dios, en este idioma exacto, dice así lo siguiente, dice así: y es la fe de lo que se espera, base, noten esta palabra, base, segura de las realidades que prueban convincentes de lo que no se ve. Son pruebas convincentes de lo que no se ve. Entonces podemos definir que la fe es esperar en algo que no se ve, pero con una base. Y esta base es la palabra de Dios. La fe sobrenatural tiene una base, y esa base es la palabra de Dios. Y también la palabra espera. Mira, el padre de la fe es Abraham, y Abraham tuvo que esperar 10 años después que el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, cuando él tenía 90 años, dijo que iba a tener un hijo, y lo tuvo recién a los 100 años, a Isaac, y tuvo que esperar 10 años. Entonces la fe también es esperar en base de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas clases de fe hay? Hay dos clases de fe. Primero, la fe natural, y segundo, la fe sobrenatural. La fe natural es la que todos tenemos. Todos los seres humanos tenemos fe, andamos por fe, nos movemos justamente por fe, también hablamos por fe. Por ejemplo, si yo quiero viajar a Estados Unidos, entonces yo tengo que tomar un avión, montar un avión y viajar a Estados Unidos. Si no tuviera fe, si supiera que ese avión se va a estrellar, de ninguna manera voy a tomar ese avión. Y por eso es que tengo fe de que me va a llevar bien. También la fe puede ser para el trabajo. Puedo trabajar un mes y sé que al mes me van a pagar. Tengo fe, entonces, de que me van a pagar. Entonces, aún los malos, los delincuentes, si van a asaltar un banco, saben muy bien de que si van a caer presos o lo van a herir o lo van a matar, no lo asaltarían. Entonces tienen fe de que no va a pasar nada. Entonces, todos nos movemos con una fe natural. Malos y buenos se mueven con una fe natural. Pero lo que yo te quiero hablar hoy no es una fe natural, sino una fe sobrenatural. Una fe que viene del mismo Señor, del mismo Dios. Entonces, para eso, queridos hermanos, vamos a tener algunas enseñanzas. Por lo menos tengo 3 enseñanzas para que ustedes puedan meditar toda esta semana acerca sobre la fe sobrenatural. Y es que muchas personas, muchos cristianos, estamos a veces andando en una fe natural y Dios no quiere. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Pero se refiere, hermanos, a la fe sobrenatural, porque es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe que se desarrolla, hermanos, en el cielo. Por eso es importante que nosotros entendamos que no podemos andar
solamente con una fe natural. Tenemos que andar con una fe sobrenatural. Me acuerdo una ilustración del pastor Bill Winston, y decía este pastor acerca sobre las águilas. Por lo menos, hermanos, en la Biblia, cuando encuentre usted una palabra ahí o un versículo sobre las águilas, deténgase un poquito para analizar acerca de la enseñanza sobre las águilas. Por lo menos hay unas 30 veces que en la Biblia se menciona sobre las águilas. Y me acuerdo de esta ilustración, dice que un águila puso 2 huevos en una altura muy grande, muy alta. Se cayó uno de los 2 huevos, se cayó, se rodó y llegó hasta un patio donde estaban allí unas gallinas. Una de las gallinas estaba empollando y vio al huevo y se lo llevó a su nido. A los pocos días este huevo reventó y entonces salió el pollito. Pero no era un pollito normal, era un águila. Y él comenzó a comer como los demás pollos comían, recorría todo el corral, caminaba como los pollos caminaban. Él se sentía realmente incómodo porque era un pollo demasiado grande, con unas alas demasiado grandes. Sus patas eran muy feas para los otros pollos porque las patas eran grandes y las garras que tenían eran grandes. Y entonces él se sentía incómodo por estar en medio de los pollos. Cierta vez, un águila estaba volando y vio a un pollo grande como para poder de esa manera llevarlo en sus garras. Así que se lanzó el águila para poder agarrar a este pollo grande. Cuando se acercó, se dio la grande sorpresa de que era un águila. Y entonces él dijo, yo tengo que preguntarle a esta águila, ¿y tú por qué estás acá si tú eres un águila? ¿Por qué estás en medio de los pollos? Entonces le contó que ella había nacido justamente ahí en medio de los pollos y por eso se comportaba como pollo. Le dijo el águila, tú no tienes que comportarte así, porque tú has nacido para grandes alturas. Y así que esta águila se lo llevó hacia una peña bien alta y le dijo, te voy a enseñar a volar. Y botó al águila en el vacío y el águila no le quedó más remedio que extender sus alas y comenzó a volar. Esta historia para mí ha sido de gran importancia, queridos hermanos, porque nos indica de que muchos cristianos no han aprendido a volar, no han aprendido a andar en una fe sobrenatural. Una fe sobrenatural. Y esa es la fe que le agrada a Dios. Con esa fe sobrenatural podemos hacer grandes cosas, amado del Señor. Cuando Cristo estuvo aquí, Cristo enseñó a sus discípulos, durante sus 3 años, enseñó a sus discípulos que deben andar en una fe sobrenatural. Todo lo que hacía Jesucristo era para enseñar, sobre todo a estos 12 discípulos, que deben andar en la fe sobrenatural. Y hermanos amados, Dios quiere que nosotros volemos, no que estemos dando saltitos como esa águila que se creía pollo. Así que por lo menos hay 3 enseñanzas muy puntuales acerca sobre la fe sobrenatural. Quiero enseñarles estas 3 enseñanzas que encuentro en la Biblia. Primero, la fe sobrenatural tiene que desarrollarse. No es de noche a la mañana que yo voy a tener fe sobrenatural. Es un desarrollo poco a poco. El Señor Jesús le enseñó así a sus discípulos. En el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 6, dice así la palabra de Dios: los dones que por gracia de Dios nos ha dado, úsese conforme a la medida de fe. Me llamó la atención esta palabra medida. Entonces quiere decir que la fe sobrenatural tiene que desarrollarse y tiene una medida. Jesús habló sobre un grano de mostaza. Como ustedes saben muy bien, el grano de mostaza es muy pequeño y justo dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que es tan pequeñito pero después crece y se hace un árbol inmenso. Entonces, Él nos ha enseñado que hay que desarrollar una dimensión, hay que desarrollar una medida hasta que sea bien grande nuestra fe sobrenatural. En Lucas capítulo 17, versículo 6, dice la palabra de Dios: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate
y plántate en el mar, y os obedecería. No habla de algo pequeño, no habla de algo grande, aunque aparentemente parece pequeño. Nuestra fe sobrenatural tiene que crecer, nuestra fe sobrenatural entonces tiene que desarrollarse. Ahí vemos una historia en Marcos capítulo 9, versículo 14. Podríamos ver, por favor, en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, versículo 14. Aquí dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme los muchachos. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Versículo 21 dice: Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niños. Amados, los niños pueden también ser endemoniados, sobre todo cuando los padres están haciendo ouija, están consultando a los brujos, están haciendo hechicería, todas esas cosas entonces influyen en sus hijos. Los niños pueden ser también endemoniados. Y versículo 22 dice: y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, este creer es fe. Esta fe se refiere a Jesucristo, no a una fe natural, se refiere a una fe sobrenatural. Es la fe de Jesucristo, es la fe de Dios. Entonces, inmediatamente el Padre se dio cuenta y le dijo así, versículo 24: creo, ayúdame mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano al muchacho, le enderezó y se levantó. Entonces esto pasó cuando entró en la casa donde estaba Jesús. Sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera al demonio? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, miren, hermanos, el hombre, el padre de familia, le dice: ¿puedes hacer algo? ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer? Y Jesús le dice: ¿puedes creer? Le contesta con otra pregunta: ¿puedes creer? Hermano, hay que creer, pero con la palabra de Dios. Esa es la base que habla en el griego acerca de la definición teológica de la fe. Es en base a la palabra del Señor. Tú puedes decir un montón de cosas, puedes declarar un montón de palabras, pero no va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque la base tiene que ser en la palabra de Dios. Entonces, el primer punto, tiene que desarrollarse la fe sobrenatural. En ti tiene que desarrollarse la fe sobrenatural. Segunda enseñanza. La oración con el ayuno es indispensable para obtener una buena medida de la fe sobrenatural. La palabra medida en el idioma griego es analogía. ¿Qué significa? Proporción o una dimensión. Esta proporción, esta dimensión la tenemos que tener cuando nosotros hacemos ayuno y oración. Y esta es la segunda enseñanza. La oración con el ayuno es indispensable para obtener una buena medida
una buena analogía, una buena medida de la fe sobrenatural. Yo me acuerdo en Pucallpa, en el equipo de evangelismo, por tiempo no puedo contar con lujo de detalles, pero vi a mi pastor Nemesio Rafael como él expulsó a 10 demonios de un hombre que estaba loco, hermanos amados. Y esto era impresionante realmente lo que vimos allí con otro grupo de personas que estamos evangelizando y apoyando a la iglesia de Pucallpa en ese tiempo. Este hombre estaba loco hace 10 años, que andaba así rascando con su palo en el mercado, rascando con su palo las naranjas y los tomates podridos. Pero la sensibilidad del pastor Nemesio Rafael, hermanos, porque nosotros dormíamos en el patio, en el suelo, ¿no? Éramos cerca de 15 jóvenes, y de repente a las 3 de la mañana el pastor Nemesio Rafael dice: hay un alma, hay un alma, hay un alma, hay un alma. Entonces nos despertó a todos con la voz fuerte que él decía: hay un alma afuera, hay un alma. Y yo decía: este pastor tiene una pesadilla, porque a las 3 de la mañana dice que hay una alma. Sí, afuera está el alma, sí está afuera. Y abrió la puerta para salir. Entonces ahí con otros hermanos, había, me acuerdo algunos nombres: Roger, Mauricio Santur, algunas hermanas allí. ¿Cómo va a salir a esta hora, pastor? No, hay un alma, hay un alma. Y hermanos, salimos con él en medio de la noche, en medio de la oscuridad. Llegamos a un mercado y ahí estaba el loco. Este loco estaba comiendo basura en este mercado. Y entonces lo rodeamos, como que quería irse, le rodeamos a esta persona y comenzamos a orar. Y salieron 10 demonios de él, hermanos. Al terminar la oración, él quedó como muerto, se levantó en todo su sano juicio, y le pregunté yo, dije: ¿cómo te llamas? Gilberto, me decía. Yo me llamo Gilberto. ¿Sabe qué? Lo llevamos al templo, tenía tanta basura en su cuerpo que tuvimos que bañarlo con una manguera y con una escobilla. El hombre realmente era otra persona y conversaba normalmente. Una hermana vino, le rasuró la barba y le cortó el pelo. El hermano Mauricio Santur le regaló un pantalón. Roger creo que le regaló una camisa. Y hermanos, ese muchacho, ¿sabe cuántos años tenía? 25 años, y estaba no mal. Se contó su historia, que él había escogido un camino equivocado. Pero yo vi al pastor Nemesio Rafael y aprendí de él cómo se debe hacer una liberación. El pastor Nemesio Rafael es un hombre de oración, de Biblia y de ayuno. Y podemos ver que en esta enseñanza que jamás podemos hacer una liberación con una fe natural. Tiene que ser con una fe sobrenatural. ¿Se acuerdan ustedes a Jesús, hermanos, de la higuera estéril, cómo el Señor maldijo esa higuera? Y ahí hay una gran enseñanza. No voy a detenerme en esta enseñanza acerca sobre Israel, de esa higuera, porque esa higuera representa a Israel. Lo que sí le dijo el Señor a sus discípulos: si tú creyeres que esta higuera se puede secar, lo puedes decir, y a un monte le puedes decir: arráigate y plántate en el mar, y lo puedes hacer. Pero porque la fe sobrenatural está encima de toda fe natural. Es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y yo le voy a terminar esta meditación, hermanos. Me acuerdo en Tumbes, estaba con un pastor asistente, y estábamos más o menos a unos 5 metros de la playa, 5 metros caminando en la playa, comentando algunas cosas del Señor. De repente el mar se encrespó y salió una ola grande, y yo en ese momento lo único que atiné es a mencionar a Job capítulo 38 versículo 11, y le dije al mar: ¿a mí me vas a mojar? ¡Ábrete! El orgullo de tu ola ahora se queda abajo. ¡Ábrete! Y hermanos, en el nombre de Jesús, Dios no me deja mentir, hermanos, y digo la verdad. Es verídico lo que estoy contando. Con esa fe sobrenatural se abrió el mar
hermano, y no nos mojó ni al pastor asistente ni a mí. Al ver esto, el pastor asistente me dijo: Freddy, ¿cómo lo hiciste? No, yo no lo he hecho, yo solamente he mencionado Job capítulo 38, versículo 11, y ahí se aplicó la fe sobrenatural en ese momento en base a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué sucedió, hermano? Que se abrió la ola y no nos mojó. Este pastor asistente dijo: yo también lo voy a hacer. Y así que caminamos un poco más y salió una ola muy grande, y entonces el pastor asistente dijo: ábrete, te lo mando, ábrete. Y hermanos, en lugar de abrirse, hermanos, más bien se puso más grande la ola y nos mojó a los dos, queridos hermanos. Por más que corrimos para de esa manera no nos moje, nos mojó a los dos. ¿Qué había pasado? Que en la primera vez yo había hablado, hermanos, en base a la palabra de Dios, Job capítulo 38, versículo 11, dije claramente que el orgullo de sus olas quedaran ahí, que no podían pasar más. Y le dije: a mí me vas a mojar, con una autoridad tremenda que salió de mi espíritu, y no nos mojó, hermano. Pero en la segunda habló con una fe, este pastor asistente habló con una fe natural, y eso no hace nada, queridos hermanos. Cuando Jesús estaba en el mar, Jesús, hermanos, reprendía al viento, reprendía al mar, y decía al viento: calla, y al mar dijo: cálmate. Y entonces era la fe sobrenatural que empleaba nuestro Señor Jesucristo. Concluyo entonces lo que he hablado, hermano. Primero, existen dos clases de fe: la fe natural y la fe sobrenatural. Segundo, la fe sobrenatural es la fe de Dios, es la fe como Dios actúa y ordena en base a la santa palabra de Dios. Tercer punto que hemos hablado: Jesús enseñó sobre la fe sobrenatural que mueve los montes y que mueve las montañas. No hay nada que se pueda oponer a la fe sobrenatural. Cuarta cosa: la fe sobrenatural tiene que desarrollarse en ti, en mí, y eso es poco a poco, se tiene que aprender poco a poco. Quinto, la oración con el ayuno es indispensable para alcanzar la medida de la fe sobrenatural. No te olvides, el ayuno y oración. 6. Los obstáculos más grandes que parecen imposibles se vencen con la fe sobrenatural. Y número 7. Sí, sin la fe sobrenatural es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Por favor, estén ayunando y orando en estos tiempos tan difíciles. Sin fe sobrenatural es imposible agradar a Dios. Busque la fe y desarrollarse en la fe sobrenatural. Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones.